En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Yo les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. Porque el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guarda para la vida eterna. Por eso el que quiera servirme, que me siga. Donde esté yo, allí estarán también mi servidor, y a quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si para esto he venido, para esta hora, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte que iba a padecer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura del libro del profeta Jeremías nos expresa aquel momento en el cual Dios se queja del pueblo en cuestión de la manera como actúa. Un pueblo que, a pesar de haber visto milagros, obras de Dios para con ellos, cuidados y se había protegido, ahora se encuentra en este momento donde Dios le habla al pueblo. Sobre todo dice: ya no escribiré más sobre tablillas, ya no tendrán la ley solamente en unas piedras. Ahora dice: voy a escribir mis leyes en el fondo de su corazón y todo mundo me conocerá. Con esto, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, ya no habrá necesidad de que alguien diga: yo te voy a enseñar. Quiere en algún momento expresar cómo el Señor, sobre todo en la persona, va a actuar. ¿Para qué? Para que vaya descubriendo paso a paso y poco a poco la presencia de Dios en su vida. La lectura de la carta del apóstol Pablo también tiene un elemento que quisiera yo destacar de alguna forma, que nos lleva a mirar un poquito más de qué manera, sobre todo la carta a los hebreos, nos expresa un pensamiento. Dice: siendo el Hijo, aún así le pidió al Padre que lo librara. Sentía el sufrimiento, padecía, vivía aquel acontecimiento que le iba a tocar vivir, y sin embargo dice: aún así aprendió a obedecer sufriendo, aprendió a vivir aquel acontecimiento a pesar de que lo pidió, y más aún en algún momento lo expresó de forma muy profunda: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentía el dolor de aquel acontecimiento que estaba padeciendo y viviendo. Sin embargo, la respuesta también fue enseguida, apareció de nueva cuenta. La tentación aparece en el primer lugar, pero luego viene la respuesta: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí es donde tenemos uno de los elementos que se destacan de manera muy importante. La lectura del Evangelio tiene dos pasos, dos momentos que podríamos de alguna forma destacar. La primera es aquel deseo: quisiéramos ver a Jesús. Ese anhelo de las personas sigue siendo presente el día de hoy. Queremos ver al Señor, que quisiéramos que hiciera presente, quisiéramos estar cerca para ver qué. Yo les digo, muchas de las veces el Señor está más cerca de lo que ustedes creen. Lo llevas en ti, está en el sagrario, lo encuentras en aquel que te hace un servicio, que te ayuda, que está contigo, aquel que padece y sufre contigo, aquel que te acompaña en el caminar de la vida, tantas otras cosas. Allí está el Señor, pero a veces quisiéramos ver lo que de manera directa Él nos hablara y nos dijera: este es mi hijo también. Yo creo que ahí es donde viene otra de las respuestas más grandes, sobre todo, como Jesús dice, cuando lo buscan a Él, dice: ha llegado la hora en que el Hijo sea glorificado.
Y por otra parte tenemos el segundo momento, con el cual se expresa de alguna manera lo que Jesús vuelve a repetir. De la segunda lectura, dice, el Padre, líbrame de esta hora. Dice, no, para eso he venido, para esta hora. Y por eso viene la respuesta del Padre, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Si miramos un poquito esto, la palabra de Dios tiene un nuevo significado en este quinto domingo de Cuaresma, como ya decíamos. Es una alianza nueva y eterna. Es como el testamento espiritual de Jeremías, en los que también se nos presenta a Jesús de Nazaret como el cumplimiento de toda la alianza del pasado que hace Dios con el hombre. Esto lo tenemos muy bien claro y muy bien manifestado. Comienza la lectura diciendo, se acerca el tiempo en que Dios vuelve a intervenir en la historia de los hombres a pesar de las constantes infidelidades. Eso es lo que Jeremías en algún momento presenta en esa lectura. La antigua alianza, como bien sabemos, estaba escrita en la piedra, que le fueron dadas a Moisés en el Sinaí. Ahora también se nos dice, esa alianza será sustituida por una nueva alianza, como ya decíamos, donde estará escrito en el corazón de cada hombre. Y todos lo sabemos, en la vida humana, todos sabemos lo que es bueno y es malo. Así, de manera amplia, todo mundo sabe qué es bueno y qué es malo. Todo mundo sabe que en algún momento llevamos en nuestro interior cuestiones que tenemos que, en beneficio del prójimo y en bien nuestro y en nuestra relación con Dios. Cosas que no podemos librar. ¿Quién no sabe qué es robar? ¿Quién no sabe qué es faltar a la fidelidad? ¿Quién no sabe que en algún momento matar es malo? Todo el mundo lo llevamos. Solamente que a veces lo que sucede, nuestra mente, nuestro corazón se pervierte de tal manera por otros tipos de intereses y situaciones, como son el dinero, las drogas, el placer, el pasar en algún momento por encima de los demás, las cuestiones políticas por encima de los demás, destruir el bien común y hacer algo solamente para beneficio personal. Todo eso lo sabemos, pero nos lleva un poquito más al egoísmo y donde se nos olvida que los mandamientos los tenemos en el corazón. Es aquí donde aparece implícitamente de manera muy especial un compromiso personal y que antes no incluía esa antigua alianza. ¿Por qué? Pues están en una piedra, simplemente ahí están. Hoy decimos no, la llevamos en el corazón porque el Señor se ha hecho presente para nosotros. Y es desde donde aquí tenemos que mirar. La carta a los hebreos aparece de manera muy especial como Jesucristo, como el mediador de Dios y entre los hombres. No nos deja Jesús. Por eso dice, para eso he venido. Y en el Evangelio de San Juan que acabamos de escuchar en este texto de hoy, de este domingo, el día de mañana, presenta aún más el sufrimiento de Cristo. Jesús ruega con lágrimas y súplicas al Padre que lo libre de aquel sufrimiento, pero también nos invita a mantenernos fiel, dice, a los hombres, y así se nos convierte también a nosotros en fuente de salvación. No solamente es Cristo, ahora también somos nosotros parte de ese camino. Más aún dirá Jesús, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, dice, no produce fruto. Por lo tanto, el sufrimiento, el camino, decíamos el sábado pasado, el camino para llegar a una nueva vida es pasar por el sufrimiento, pasar por la muerte y ahora alcanzar la vida eterna. Por eso la oración de Jesús dice, ruega al Padre en su plegaria y en su oración que vive aquel dolor y aquel acontecimiento de muerte. Es un acto, sin embargo, es un acto de amor. Un acto de amor por toda la humanidad. Es un acto de amor por cada hombre. Es un acto de amor por ti y por mí, que nos libra a todos de una muerte eterna y ahora nos lleva a una vida de salvación. En el plano humano y en el plano espiritual, significa que si el hombre no pasa a través de una transformación, como ya decíamos, como el grano de trigo que cae en tierra y no muere, y se queda sin dar fruto. Por lo tanto, también nosotros tenemos que decir que viene también es el camino de la fe, el camino del bautismo. Si no se acepta la cruz, se queda aquello guardado, agarrado solamente a lo natural y se pierde. Es decir, entra lo que ya decía Jesús, los egoísmos, que más de una ocasión a veces no dejan que nuestra vida produzca fruto. Y esto pues es una vida que al ir caminando en este proceso, pues lo que cae y al final de cuentas es agotamiento, cansancio, tedio, y va entrando para nosotros sobre todo el pecado, que es lo que a veces nos lleva, nos agota mucho más todavía. Otra de las cosas que tenemos que decir, más aún, si se acepta la cruz en unión con Cristo,
entonces se abre un horizonte mucho más grande, sobre todo hacia la eternidad. Ciertamente que para poder lograr alcanzar esa meta tenemos que decir, trabajar en esta tierra. Tenemos que lograr, en algún momento se convierta en fecundidad y que no se pierda. Porque esta es una de las grandes dificultades, sobre todo en nuestra vida. La parábola, como acabamos de escuchar, pues tiene elementos que bien se pueden destacar de manera muy importante. El Señor, cuando estuvo en medio de los hombres, trabajó. Se esforzó por llevar esperanza, por llevar vida, por llevar salud, por llevar alegría. Sin embargo, en algún momento parece que se hubiera sentido defraudado por el mismo hombre. Dice, la lectura del domingo pasado decía, es que no podía confiar en ellos porque les conoce, ¿sí? Sabe lo que hay en el corazón del hombre. Y esto ciertamente a veces es también nuestra gran debilidad, nuestras grandes situaciones. Esos proyectos que son grandes delante de Dios, a veces se convierten en pequeños para nosotros, en cosas muy pequeñas, que en algún momento no nos dejan sobre todo llevar adelante la obra de Dios también en nuestra vida. Simplemente veamos algo muy sencillo. El hecho de por ejemplo, el matrimonio, los esposos, las parejas. ¿Cuál es la manera como en algún momento ellos van viviendo su vida? ¿Cómo viven los matrimonios esa vida, sobre todo de pareja? Lo primero, decimos, es el enamoramiento. Un enamoramiento que les lleva a la atracción, que les lleva a la cercanía, que les lleva en algún momento a ver hacia el futuro un proyecto. Segundo, viene el momento de la realidad, el compromiso. ¿Sí? Y el compromiso, pues es maravilloso. ¿Por qué? Porque de alguna forma se idealiza. Y esa idealización, más de una ocasión, ocasiona también otro tipo de situación, el olvido de la realidad. Pero ya cuando se encuentran ante una realidad profunda como es vivir ese acontecimiento tan especial en sus propias vidas, como es la realidad de cada día, entonces yo les digo, a veces se encuentran por allí en algún momento con esa situación muy particular. Son ciertamente pruebas, en la vida tenemos muchas pruebas, pero el que se prueba puede salir vencedor y sale fortificado ante las situaciones de la vida. Por eso es tan importante que nosotros no le tengamos miedo a las pruebas, que no le tengamos miedo a los retos. ¿Por qué? Porque eso nos templa, eso nos ayuda. Y de una manera muy especial, sobre todo, nos lleva a que esas cosas pequeñas, como el trigo que cae en la tierra es pequeño, sin embargo produce frutos. Así también a nosotros nos dice que precisamente el Evangelio, unos produjeron el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno. No el 1%, sino el 100 por uno. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad también para nosotros de poder decirle al Señor, ayúdanos para que demos el 100 por uno. Ahora tenemos, sobre todo, tendríamos que decir, es la hora de Jesús. En el Evangelio San Juan se une al encuentro con Jesús con los griegos, que lo buscan. Ya dice, preséntanos al Señor. Es la hora de Jesús, por eso Jesús dirá, es el momento en el cual pues también su presencia se convierte en salvación. Muerte y resurrección, la hora de Jesús es, por lo tanto, la hora de la redención humana, la hora de la redención universal por el sufrimiento, pero también por la glorificación. Creo que ahí tenemos los elementos en los cuales, pues como síntesis, podríamos encontrar para lo que es este domingo, que nos lleva a reconocer en la primera lectura con Jeremías aquel momento. Ya no están escritos las leyes en piedra, sino están en sus corazones. Jesús se convierte en la segunda lectura con la carta a los Hebreos, en ese momento de sacrificio y de entrega. Y el Evangelio nos dice, si el grano de trigo no muere y si queda sin morir, no da fruto. Se convierte totalmente en algo inútil. Por lo tanto, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, tenemos que mirar un poquito más esa imagen, como nos dice Jesús, todos me mirarán, todos me encontrarán. ¿Por qué? Porque estaré puesto en lo alto. Y yo creo que tenemos una forma maravillosa como Jesús va expresando, sobre todo a través de la liturgia, en el Evangelio, esta preparación para vivir nuestra quinta semana del tiempo cuaresmal, preparándonos para nuestra fiesta pascual. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Les aseguro que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no germinará, no germinará.
que cae a tierra y muere. Hoy quiero morir, morir para vivir, porque si